Hola, buenas noches, esto es KW Noticias, para que te enteres que en México y en el mundo también suceden cosas positivas. Te invitamos a que veas este noticiero en tiempo real a través de nuestra página de internet kwtv.com.mx. La escritora Sandra Reyes está con nosotros en el estudio y tiene para nuestros televidentes copias de su libro Retraso Espiritual. Así que si lo quieres, escríbenos a noticias@kwtv.com.mx y dinos cuál es tu sección favorita del noticiero. Hoy es viernes 11 de enero y estos son nuestros titulares. Organizaciones en pro de los derechos animales realizan un plantón pacífico para exigir que los perros que fueran detenidos sean liberados. México es el país con mayor número de ninis en el mundo. Además, miles de venezolanos toman las calles para apoyar al presidente Hugo Chávez. Y en los deportes, la clavadista olímpica Paola Espinosa es operada de la rodilla. Centenares de defensores de derechos de los animales y jóvenes del Yo Soy Can 26 protestaron esta tarde a un costado de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina para exigir la liberación de 25 perros capturados en el Cerro de la Estrella y al mismo tiempo pedir que se detengan las redadas contra estos animales. Veamos la nota. ¡Animal, escucha! ¡El humano está en tu lucha! Preocupados por la captura de perros callejeros que realiza la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, después del caso de los caninos que asesinaron a 5 personas en la delegación Iztapalapa, no tiene injerencia para hacer ninguna redada. Los perros no matan. organizaciones en pro de los derechos de los animales aseguraron que ya se dio fin a la caza de perros y esperan que se les sean entregados los casi 55 perros que mantienen en custodia. Hay una instrucción por parte del señor secretario de que la policía ya no puede estar cazando perros. Esperemos que la cumplan. Aún no se tienen cifras exactas de los perros que deambulan por las calles de la capital, por lo que exigen al gobierno instalar mesas de trabajo que puedan solucionar el problema de los perros abandonados. Nosotros insistimos que esos animales que están en la calle no llegaron solos, no aparecieron por generación espontánea. La mayoría de ellos en algún momento tuvo dueños y yo me pregunto dónde están, ¿no? Este fin de semana seguirán las manifestaciones en apoyo de estos animales y se espera que pronto puedan darse a conocer los requisitos necesarios para que estos perros puedan ser adoptados. Desde la Ciudad de México, Paola Mendoza, KW Noticias. Durante el Foro México 2013, autoridades de distintos órganos internacionales aseguraron que nuestro país registra el mayor número de ninis de todo el mundo. Esta es la información. México es campeón del mundo en el número de ninis que tiene. Durante el Foro México 2013, autoridades educativas y expertos de organismos internacionales revelaron que en nuestro país el 23% de los jóvenes ni estudian ni trabajan y que las empresas con vacantes no encuentran personal calificado. Además de que un alto porcentaje de quienes terminaron una carrera técnica o profesional no se desarrollan en el área en el que se formó. Aunado a esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó que solo el 54% de los mexicanos de 15 a 19 años están en la escuela, en comparación con el 80% de los demás países que integran la OCDE. Estas cifras dan cuenta de que la educación sigue siendo una tarea pendiente para México. Tras haber sido aprobado por el Ejecutivo Federal, la Ley General de Víctimas representa una esperanza para los afectados por consecuencia de la inseguridad en nuestro país. El pasado 30 de abril, México inició el camino para atender a un sector de la población que estuvo olvidado, pero que sus voces no se dejaron de escuchar. Son las víctimas de la violencia. En un país lacerado por la inseguridad, en un sexenio que culminaba dejando un México dolido por la furia del crimen organizado y una estrategia para enfrentar lo que arrojaba un saldo alarmante, habría que dejar de lado las diferencias, unificar ideas, contrastar puntos y trabajar por un proyecto digno, una ley general de víctimas. El proyecto era tan bonito que en 12 años fue el único que pudo unir a todos los senadores y a todos los diputados. En 12 años no hay otro proyecto legislativo que por unanimidad haya sido aprobado en las dos cámaras, ¿no?
Esta ley que se volvió una exigencia por parte de la sociedad civil, un reclamo al entonces gobierno de Felipe Calderón, quien en un primer momento dio muestras de atención e interés en el tema. Sin embargo, se desataría una nueva polémica, pues sorpresivamente fue el propio Felipe Calderón quien vetó la ley, desatando así una ola de críticas. Dicen, es que es inoperante. Bueno, ya veremos, porque las víctimas no pueden seguir esperando. El tema es ese, es un desdén, es haberle cerrado la puerta a las víctimas. Es, una vez que eres víctima del delito, te abandona el Estado. Tras haber pasado una aprobación histórica en el Congreso, un veto presidencial, un cierre de sexenio y 2 legislaturas, la Ley General de Víctimas fue finalmente rescatada y publicada por el presidente Enrique Peña Nieto, pero aún así no quedó exenta de críticas. Es una victoria de las víctimas que impulsaron la ley y que finalmente han logrado que se firme. Entonces, en ese sentido es un elemento histórico y muy trascendente, pero no es suficiente. Necesitamos que efectivamente la ley se implemente. México ha transitado un camino doloroso en materia de justicia a las víctimas del delito, pero es mucho más lo que falta para que la ley sea una realidad. Pero ¿sabe usted en qué consiste este proyecto y cuáles son sus verdaderos alcances? Desde la Ciudad de México, Julio César Sánchez, KW Noticias. La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación marcharán en contra de la reforma laboral, argumentando que afecta los derechos de todos los trabajadores. Jesús González nos tiene todos los detalles. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchará contra la reforma laboral, argumentando que dicha reforma afecta los derechos de los trabajadores. Representantes de 25 estados de esta organización han decidido expresar su inconformidad ante la reforma laboral, marchando en las calles de la Ciudad de México. O más bien reforma disfrazada de educativa, porque prácticamente se trata de una reforma laboral, una reforma que atenta contra los derechos de los trabajadores, una reforma constitucional solamente porque carece de la propuesta educativa, porque además no es una reforma que haya sido consultada a todos los agentes que intervienen en el fenómeno educativo de nuestro país. Representantes de las secciones de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Distrito Federal tienen previsto presentar 200,000 amparos durante esta movilización, por lo que acamparán afuera del Palacio de Justicia durante este proceso jurídico. Nuestra posición precisamente es en contra de la reforma laboral por regresiva, en contra de la reforma educativa porque no es educativa, para nosotros es jurídico, y en la cual esta reforma se está viendo la educación como un negocio, ya no como un derecho. Inmediatamente después de interponer los amparos, realizarán una Asamblea Nacional Representativa para determinar la siguiente etapa a seguir. Adelantaron que no regresarán a su lugar de origen y se mantendrán en las calles de la capital si sus peticiones no son atendidas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hoy se ve más fortalecida que nunca, de manera conjunta con los padres de familia, a quienes también ya hemos hecho este llamamiento para unificar la lucha de la coordinadora en contra de la reforma laboral. La fecha en que regresarán los maestros a las calles de México será el próximo 14 de enero y partirán de la Suprema Corte al Palacio de Justicia de la Nación. Desde la Ciudad de México, María Ángel San, KW Noticias. Ahora veamos qué está pasando en el resto del mundo. El día de ayer, miles de venezolanos se juramentaron en nombre del presidente Hugo Chávez, marchando por las calles de Caracas vestidos de rojo escarlata de pies a cabeza. De estos símbolos e invocaciones en torno al gran ausente, se llenó el día en el que Hugo Chávez debió haber tomado posesión de su tercer mandato. Miles de venezolanos marcharon hasta una tarima frente al Palacio de Gobierno, donde el presidente de Uruguay, José Mujica, el de Bolivia, Evo Morales, y el de Nicaragua, Daniel Ortega, se unieron a las voces que ruegan por el regreso del presidente. Representantes de otros 19 países de América Latina y el Caribe también expresaron su solidaridad con Chávez, firmando un documento de respaldo al mandatario convaleciente en La Habana. La frase positiva del día de hoy es de Emiliano Zapata. Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. ¿Y tú ya nos diste like en Facebook? Ingresa ahora mismo en la página que aparece en pantalla y entérate de lo que podrás ver en el noticiero y muchas cosas más.